Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a esperar un par de minutos más y arrancamos. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco muchísimo por su participación, por su tiempo. Vamos a dar inicio al webinar Curso Básico de Dimensionamiento de Red de Transporte. Mi nombre es Hernán Yepes, soy gerente regional para la región de Cala Norte en Pactec. Bueno, vamos a arrancar. Lo primero, independiente del mercado donde nosotros actuemos, si lo que hacemos es implementar red de acceso, si tenemos red de agregación o redes metropolitanas, si pertenecemos a una compañía tipo Carrier que tiene backbone nacional, o si por otro lado pertenecemos a compañías, a operadores o a Carrier de nivel uno que tienen redes submarinas, al final vamos a tener ciertos requerimientos no solamente de distancia, tasa, también vamos a tener algunas tecnologías que van a participar en el diseño o digamos, en cada uno de los segmentos. Y vamos a tener para cada uno de los segmentos un parámetro de diseño diferente. Por ejemplo, la red de acceso. Normalmente las distancias son menores a 20 kilómetros. Las tasas de bit que vamos a tener que pasar en este tipo de redes son del orden de 1.25 a máximo 10 o a 25 gigabit por segundo en este momento. Tecnologías como GPON, ADSL o XDSL, HFC van a ser las que nos vamos a encontrar. Y al final el parámetro de diseño que utilizamos en este tipo de sistemas es la dispersión, perdón, es la potencia en una red pasiva, por ejemplo. Ya en una red metropolitana o en una red de agregación, las distancias empiezan a ser un poco mayores, del orden de 100 kilómetros o mucho menos. Las tasas, como ya tenemos que agregar el tráfico de la red de acceso, van a ser entre 10 y 400 gigabits por segundo. Si es una red de agregación IP, normalmente las tasas pueden ser del orden de 100 gigabits por segundo, pero ahora con la entrada de la red de contenido y con la implementación de los centros de datos en entorno metropolitano, una conexión metropolitana entre dos data centers puede ser del orden de 400, de 800, hasta de 1.6 terabits por segundo. Y aquí nos vamos a encontrar otro tipo de tecnologías. Normalmente Ethernet, IPMPLS es una tecnología bastante valiosa en este tipo de redes. DWDM también, en algunos casos especiales.
Y ya para redes de este tipo o de estas distancias, los parámetros de diseño van a ser no solamente la potencia, sino también la dispersión cromática, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa en una red de larga distancia o en un backbone nacional? ¿Qué implicación tenemos en el diseño de las redes? Ya no solo una solución punto a punto o anillada de menos de 100 kilómetros, sino, por ejemplo, cómo diseñamos sistemas de hasta 2000 kilómetros de fibra óptica con mayores tasas, donde van a intervenir tecnologías como EWDM y a nivel de la capa de datos IPMPLS. ¿Cuáles van a ser los principales factores de diseño? Ya no va a ser solamente potencia y dispersión, sino también relación señal a ruido óptica y los efectos no lineales van a ser los principales limitantes. Y en sistemas submarinos, ahora vamos a necesitar todavía tasas mayores para enlaces de más de 500 kilómetros hasta 10.000 kilómetros, por ejemplo, o en algunos casos 12.000 o 15.000. ¿Cómo podemos diseñar los sistemas de alta capacidad para llegar a tasas de 800 gigabits por segundo o más? Con tecnologías en capa de transporte DWDM, en capa IP normalmente es BGP, los protocolos que se hablan. ¿Cuáles son los parámetros de diseño? ¿Ok? En este webinar voy a tratar de enseñarles en esta horita cómo dimensionar una solución desde el orden de 80 a 100 kilómetros hasta redes de muy larga distancia y de tasas de bit desde 1 gigabit por segundo, 10 gigabit por segundo, pasando de los sistemas IMDD a los sistemas coherentes a tasas de 100, 400, 800 gigabit por segundo. El objetivo de este webinar es indicarles a ustedes en diferentes arquitecturas y con diferentes tecnologías cómo responder la siguiente pregunta. ¿A qué distancia y qué tasa puedo yo pasar en una red con determinadas características físicas? ¿Como cuáles? Como tipo de fibra, como atenuación, como amplificadores ópticos, ¿sí? Digamos, la selección del amplificador óptico es bien importante. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo más básico. En un sistema de comunicaciones ópticas digitales, lo que nosotros tenemos es una secuencia de bits que los vamos a llevar a un transmisor, los vamos a transportar por una fibra óptica y el receptor se va a encargar de recuperar la señal del dominio óptico al dominio eléctrico. Y al final nosotros lo que necesitamos es transportar la secuencia de bits de un punto a otro con una tasa de error menor a 10 a la menos 12. Es lo que se espera de un sistema de comunicaciones. Entonces vamos a, primero, antes de arrancar los ejercicios de dimensionamiento, vamos a hablar de estos tres componentes. Vamos a mirar o vamos a analizar cuáles son los principales limitantes en la transmisión de señales por medio de fibra óptica. Vamos también a hablar de los tipos de fibra y sus implicaciones en los diferentes tipos de redes. Y vamos a hablar un poco de las combinaciones o de los tipos de transmisores y receptores que nos van a permitir implementar las redes de alta capacidad y de larga distancia que estamos buscando. Entonces, los principales factores limitantes en la fibra óptica. El bien conocido atenuación. Por favor, todos están habilitados para hablar. También está el chat. En el momento en que alguien quiera hacer una pregunta, siéntase libre de interrumpir para responderla. ¿Listo? Volvemos. El principal factor limitante de la fibra óptica. Hola, Carlos. Ahora sí. Lo del chat está deshabilitado. Ok. Voy a continuar y ya me Bueno, van a ayudar gracias. aquí a revisar ese tema, Carlos. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué es la atenuación? Es básicamente un efecto que hace que el nivel de potencia de la señal caiga a medida que se transporta por la fibra óptica. Entonces, ¿a qué se debe esto? A efectos de absorción, a efectos de scattering y a curvaturas en la fibra óptica. Ese es el principal efecto que vamos a tener en la fibra óptica, ¿ok? La atenuación. ¿Cómo se mide? Simplemente tomamos dos puntos de referencia, calculamos cuál es la distancia entre esos dos puntos y cuál es el nivel de potencia entre esos dos puntos.
Hacemos la división y eso es lo que se conoce como el coeficiente de atenuación. ¿Cuál coeficiente de atenuación debemos utilizar en nuestras redes de transporte? Eso va a depender también de la longitud de onda que utilicemos. Para o para sistemas de comunicaciones en 1550, vamos normalmente a utilizar coeficientes de atenuación del orden de 0,25 dB por kilómetro. Sin embargo, en una red real podemos encontrarnos con coeficientes de atenuación un poco mayores o un poco menores si son redes, digamos, con fibra óptica nueva. Hola, Fabián. Ok, continuemos. El segundo efecto limitante en una red de larga distancia es el efecto de dispersión. ¿Qué es la dispersión? Es un ensanchamiento temporal del pulso. A medida que el pulso viaja por la fibra óptica, se va ensanchando. ¿Cuáles son los principales o cuáles son los diferentes tipos de dispersión que se encuentran en las redes? El efecto de dispersión más notorio se conoce como como dispersión modal. Entonces, aquí vamos a un concepto atrás. Existen dos tipos de fibra óptica, fibra monomodo y fibra multimodo. En algunas ocasiones, un error común es entender que una fibra óptica multimodo puede transportar más información que una fibra óptica monomodo. Y esto no es correcto. La fibra óptica multimodo, perdón, los modos de propagación no son la cantidad de señales que se pueden llevar por una fibra óptica. Los modos de propagación son las formas o la combinación entre el campo eléctrico y magnético de la señal electromagnético de la luz que permite que ésta se pueda propagar por el silicio, que se pueda propagar por la fibra óptica. Entonces, si nosotros tenemos una fibra multimodo, por ejemplo, la fibra o la señal se va a poder transportar de diferentes formas, por diferentes caminos. Y esto va a llevar a que los tiempos, dependiendo si la señal va en un modo u otro, los tiempos de llegada en el receptor van a cambiar mucho, causando un ensanchamiento del pulso. ¿Y esto cómo se soluciona? Utilizando fibras monomodo, tienen un núcleo un poco más pequeño y van a permitir que la luz solo se transporte de un modo que se conoce como el modo fundamental o el modo TD01. Entonces es una combinación entre el campo eléctrico y magnético de la señal que va a permitir que se propague por medio de la fibra óptica. De esta manera se elimina la dispersión modal. Entonces, hablamos de dispersión modal, que es el efecto, digamos, más importante. Lo solucionamos utilizando fibras monomodo. Ahora, debido a que el pulso de luz no es totalmente monocromático y a que la velocidad en la que la señal se transporta por la fibra óptica depende de un parámetro llamado índice de refracción y este índice de refracción cambia con la frecuencia, entonces un pulso que no sea totalmente monocromático como todos los pulsos reales, cada espectro o cada componente espectral se va a transportar a una velocidad diferente. Y esto va a llevar como consecuencia el ensanchamiento del pulso. Entonces, debido a la naturaleza no monocromática de la fuente, se causa la dispersión. Y eso es lo que se conoce como dispersión cromática. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la dispersión? Si nosotros tenemos un pulso de esta forma, al momento que se empieza a propagar por la fibra óptica, cada pulso se va a ensanchar y el receptor, dependiendo de la cantidad de dispersión que llegue, no va a poder identificar si lo que le está llegando es un bit 0 o un bit 1. ¿Okay? Entonces, cuando la dispersión llega a un punto crítico, el receptor va a empezar a sufrir errores. Ahora, un último efecto del cual me gustaría hablarles, que lo vamos a ver un poco más adelante, el impacto. Los efectos no lineales. Son tres efectos principalmente. La automodulación de fase, y es cuando tenemos una señal con muy alta potencia, su fase empieza a variar. Modulación de fase cruzada, cuando tenemos una señal de muy alta potencia, las señales adyacentes empiezan a variar su fase. Y mezcla de cuatro ondas.
en ciertos escenarios, en un escenario llamado casamiento de fase, que se presenta cuando la dispersión cromática es cero, el efecto es, cuando entran dos o tres señales a la fibra, se producen armónicos. Entonces, en el momento de implementar señales en frecuencias alternativas, lo que tenemos es un armónico que nos causa ruido y no nos permite implementar sistemas de WDM. Entonces, ¿qué se hace con los efectos no lineales? Los efectos no lineales no se pueden compensar, pero sí se pueden evitar. Tenemos que entender qué es lo que lo está causando y implementar reglas de ingeniería que permitan eliminar o reducir los efectos no lineales. Por aquí tengo... Hola, Juan Sebastián, ¿tienes una pregunta? Ok, continuemos. Entonces, en resumen, la fibra óptica. Vamos a Aló, tener, Hernán, ¿me escuchas? sí, ahora sí, sí, Ahora sí. señor. Listo. Hernán, es que tú lo que estabas mencionando, me imagino, y había una parte que decía que es evitar usar fibras G655 y G653. Me imagino que es para evitar esos efectos que tú estás mencionando, pero ¿por qué las crearon? O sea, ¿por qué existen? ¿Y para qué entonces se usan ese tipo de fibras? Claro que sí, muy buena pregunta, Juan. Entonces, tenemos en el mercado tres tipos de fibra, que son la fibra estándar o la Standard Single Mode Fiber, que se conoce, o la recomendación es la G652. Esta fibra es la más antigua que tenemos y la característica de atenuación y dispersión es la que muestro aquí en la pantalla. La atenuación es la línea en azul. Es una fibra que tiene en 1550 la región de menor atenuación. Y con respecto a la dispersión cromática, la característica de esta fibra es que para la banda de 1550 la dispersión es muy alta y para 1310 la dispersión es cero. Entonces aquí para responder la pregunta de Juan y para continuar pues con el tema también, en ese momento los sistemas de transmisión eran basados en SDH y la dispersión cromática es más notoria con la tasa. Entonces, cuando se tenían sistemas STM1, STM4, la dispersión no era muy relevante, pero cuando se sube a sistemas STM64, se encuentran que la dispersión cromática penalizaba en gran medida las señales y con el fin de no tener que repetir tanto las señales o digamos, colocar tantos repetidores en distancias del orden de 80 kilómetros, lo que se hizo fue generar una fibra que en la banda de 1550, que era la banda de menor atenuación, tuviera cero dispersión. Entonces, Juan, ¿por qué se pasó de la 652 a la 653? Con el fin de evitar la dispersión cromática para sistemas SDH. Pero ¿qué pasó? Con la fibra G653 pensaron que tenían el medio ideal de transmisión. Baja atenuación, cero dispersión. Pero cuando ya una señal STM64 no fue suficiente, y lo que hicimos fue empezar a montar WDM, que ya va a explicar el concepto, y empezar a montar varias portadoras, cada una una frecuencia diferente sobre la fibra, el efecto no lineal, mezcla de cuatro ondas, empezó a destruir la señal. ¿Por qué? La mezcla de cuatro ondas solamente se da cuando la señal tiene cero dispersión. Entonces, ¿qué hicieron en ese momento? Ok, con fibra G53 solucionamos el problema para 10 gigas, pero para pasar múltiplos de 10 ya tenemos un problema grande por los efectos no lineales. Entonces, vámonos a un punto medio, generemos una fibra, o perdón, diseñemos una fibra dopada o lo que sea, o sea, trabajaron en el material que en la banda de 1550 tuviera una atenuación baja, tuviera una dispersión baja, pero diferente a cero. Y debido a esto, algunos backbone de larga distancia, todavía en varios países de Sudamérica, tienen fibra G655. ¿Qué pasó? Al momento de empezar a aumentar las tasas, la fibra G655 tiene un área efectiva más pequeña. Y cuando se tiene un área efectiva más pequeña, la potencia pico aumenta por conservación de la energía. Entonces,
en ese momento los efectos automodulación de fase y modulación de fase cruzada empezaron a ser muy relevantes. Entonces, ¿cuál es el resumen? No se utiliza o se dejó de utilizar fibra estándar debido a la alta atenuación para sistemas SDH. Se pasó a 653 y nos dimos cuenta que al pasar 2 o 3 señales ya se destruían. Nos vamos a fibra G655 como un punto medio que no nos limitara tanto la distancia por dispersión, pero nos encontramos que al aumentar las tasas, los efectos no lineales, modulación de fase cruzada y automodulación de fase también nos destruían la señal. Entonces al final volvimos otra vez a utilizar fibras estándar y por eso es que en este momento la G652 es la mejor fibra para pasar, ¿ok? Señales de alta distancia y señales de alta capacidad. Ustedes se preguntarán, algo aquí está errado porque nos están diciendo que a medida que se aumenta la tasa, la dispersión es más notoria. Entonces, ¿por qué te vas a utilizar la fibra con mayor dispersión? ¿Sí? Y la realidad es que para sistemas de más de 100 gigabits por segundo, la dispersión cromática se compensa por medio de procesamiento digital de señales y ya no es un problema en el diseño. Entonces ya utilizamos sistemas que van a tener más dispersión sobre el fibra que tiene más dispersión, pero lo compensamos en el receptor. Listo. Ah, ok. Ahora, Gracias, Hernán. perfecto, Juan. Gracias a vos por la pregunta. Ahora, vamos a hablar, ya hablamos de la fibra. Resumamos hasta este punto. Los principales factores limitantes: atenuación, dispersión, efectos no lineales. ¿Cómo solucionamos la amplificación? ¿Cómo solucionamos la atenuación? Amplificando. Ahora, vamos a ver que eso nos trae otra consecuencia más adelante. ¿Cómo solucionamos la dispersión? Podemos utilizar módulos compensadores de dispersión. Sin embargo, para sistemas de más de 100 gigabits por segundo, que se conocen como sistemas coherentes, ya esto no es un problema. ¿Cómo se solucionan los efectos no lineales? No tenemos común. Lo que tenemos es que generar reglas de ingeniería, como por ejemplo, limitar la potencia de salida por canal para evitar que los efectos no lineales ocurran. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar del transmisor y el receptor. Los sistemas de 10 gigabits por segundo o de menor tasa son sistemas IMDD. ¿Qué significa IMDD? Modulador de intensidad, detección directa. Entonces, nosotros tenemos 4 diferentes grados de libertad de la luz, que son la amplitud, la fase, la frecuencia y la polarización. En este tipo de sistemas nosotros solamente utilizamos amplitud y utilizamos un formato de modulación llamado OOK. ¿Qué es un formato de modulación OOK? Cuando hay un 1 lógico, hay potencia óptica. Cuando hay un 0 lógico, no hay potencia. Es básicamente una señal NRZ donde solamente tenemos un cambio de un nivel de amplitud a otro en el momento que hay un cambio en la secuencia de entrada entre un 0 y un 1. El tipo de transmisor que se utiliza es un transmisor, básicamente un láser seguido de un modulador, que es el que permite hacer el switcheo entre 2 niveles de voltaje o dejar pasar luz o bloquear la luz dependiendo de la señal de entrada. Y el receptor es básicamente un ojito, un fotodetector. Lo que tenemos es, recibimos luz, el fotodetector o el fotodiodo lo que hace es, si ve luz saca un 1 lógico, si no ve luz saca un 0 lógico, se hace un procesamiento de la señal y un circuito de recuperación. ¿Qué característica tienen estos sistemas? La principal limitación es la dispersión cromática. Y normalmente los receptores toleran 1600 picosegundos nanómetro, que si lo llevamos, lo dividimos sobre 17, que es el coeficiente de dispersión de una fibra estándar en 1550 aproximadamente, nos da una limitación en distancia del orden de 94 kilómetros. Entonces, si tenemos este tipo de sistemas para distancias mayores a 94 kilómetros, tenemos que utilizar módulos compensadores de dispersión. Y eso es lo que se conoce como una red compensada. ¿Ok? Ahora, para sistemas coherentes, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué solo tenemos que limitarnos a utilizar la amplitud, sabiendo que podemos utilizar los otros grados de libertad de la luz? Vamos a utilizar la fase y la polarización. Y con eso nosotros vamos a poder tener formatos de modulación que al tener no solamente amplitud, sino fase y polarización,
nos permiten transmitir en una sola señal óptica una mayor cantidad de bits. Pero en el transmisor también vamos a necesitar, primero, componentes que nos permitan trabajar con doble polarización. Y después, moduladores de fase, que en algún momento vamos a hacer en los próximos meses un curso avanzado de dimensionamiento donde les vamos a explicar el funcionamiento de estos módulos. El modulador de fase lo que va a permitir es, dependiendo si es un bit 0 o 1 en la entrada, va a setear una u otra fase. Entonces, por medio de un arreglo como el que les estoy mostrando, el transmisor va a poder primero trabajar con una polarización en la parte superior del dispositivo y con una segunda polarización en la parte inferior. Y después, con cada uno de los moduladores, que lo que se implementa aquí son moduladores Mach-Zehnder o interferómetros Mach-Zehnder como moduladores, vamos a poder jugar con las fases, tanto en fase como en cuadratura, y después sumarlas para obtener formatos de modulación de mayor nivel. Para este tipo de sistemas, la dispersión cromática se compensa por medio de procesamiento digital de señales. Y ahora la principal limitación es algo que se llama la relación señal a ruido, que les voy a explicar un poco más adelante, y los efectos no lineales. Esto es lo que se conoce como un transmisor y un receptor coherente. Ahora, vamos ahora sí al dimensionamiento de redes de transporte, ya con esos conceptos, digamos, introductorios. Vamos a diseñar tres tipos de enlaces. Lo primero, vamos a empezar diseñando un sistema punto a punto. Ustedes tienen dos switches con unas interfaces, unos SFPs con determinadas características. Vamos a aprender a diseñar ese tipo de sistemas en unos 10 minutos. Luego les voy a explicar cuál es la implicación de tener amplificadores ópticos y multiplexores para tener sistemas punto a punto amplificados. Van a ver que es bastante sencillo. Solamente tenemos que tener claro algo que es la calibración de los amplificadores ópticos. Y ustedes en muy poco tiempo van a llegar a diseñar una red de larga distancia. Entonces, ¿cómo? Utilizando los conceptos de presupuesto de potencia básicos de un sistema punto a punto, sin interconectar dos switches en 10 kilómetros, que es el día a día de ustedes, si son operadores de telecomunicaciones. ¿Cómo? Pasamos ya a diseñar sistemas de 100, 200 kilómetros y cómo pasamos a diseñar un sistema de 2000 o de 10.000 kilómetros, sea en una red terrestre o sea en un sistema submarino. ¿Ok? Van a ver que son conceptos bastante sencillos. Lo primero y la base de cualquier presupuesto de potencia o de cualquier dimensionamiento de una red por fibra óptica. El presupuesto de potencia óptico es muy sencillo. Lo que sale menos lo que se pierde debe ser menor que la potencia mínima de recepción. Entonces, la potencia de entrada va a ser igual a lo que sale menos las pérdidas. ¿Y cuáles son las pérdidas en un enlace? La distancia del enlace multiplicado por el coeficiente de atenuación menos el margen de seguridad. El margen de seguridad es un parámetro que nosotros definimos con el fin de prepararnos para futuros acontecimientos en la red, como por ejemplo atenuaciones, cortes, envejecimiento de la fibra. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos que cumplir? Que la potencia de entrada que está llegando al dispositivo sea mayor que su sensibilidad. La sensibilidad es básicamente la potencia mínima de recepción que va a tener un dispositivo óptico. ¿Y ustedes dónde van a encontrar esos parámetros? Los van a encontrar en la hoja de datos de su fabricante. Aquí les dejo como referencia. Posteriormente, apenas finalicemos, esta presentación va a ser compartida a todos los correos que se inscribieron. Vamos a tener, dependiendo de la tasa, del factor de forma y de la distancia, diferentes combinaciones de potencia de salida, potencia mínima de entrada, longitud de onda y tipo de conector. Pues, por ejemplo, un SFP estándar como el que utilizamos normalmente en cualquier conexión de última milla o en cualquier conexión metro. Un SFP Plus de 10 gigas LR va a salir aproximadamente con menos 8.2 dBm de potencia y la potencia mínima con la cual vamos a recibir al otro lado es de menos 14.4. Aquí hay una pregunta. Carlos. Carlos, hola. Ya te habilité. ¿Tienes alguna pregunta?
Dale, vamos a avanzar. Y cuando ya avanzamos a módulos plugables Ah, de disculpa, mayores tasas, ahora sí que estaba hablando solo. tranquilo, cuéntame, Este, Carlos. la pregunta va más enfocado, por lo menos el tema de la potencia de overload. Cuando conectamos un SFPLR a cortas distancias, por lo menos a nosotros nos ha pasado que funciona sin novedad, pero no sé si estaremos haciendo una mala práctica en ese sentido. ¿De cuánto es el enlace? Sí, de 10 gigas, ese que estabas explicando, LR. Ok, pero ¿y la fibra de cuánta distancia es? Mira, puede estar de un data center a otro y el SFP es de 10 kilómetros. O sea, Ah, ponte bueno, sí, tú. pero igual, o sea, los SFPs siempre tienen dos parámetros, la sensibilidad y el overload, ¿sí? La sensibilidad, por ejemplo, un pulgable de 10 kilómetros de una última milla es menos 14,4 y el overload debe estar del orden de menos 5 dBm. Lo recomendado es siempre que la potencia de recepción llegue entre esos parámetros, overload y sensibilidad. Entonces, si le llegas, por ejemplo, con menos 2 con menos 3 podrías estar dañando el dispositivo. Pero si llegas con menos 15 con menos 16 el enlace no te va a levantar. Entonces, la potencia de overload también es un parámetro importante que no lo dejé aquí en esta tabla, pero que en la hoja de datos del fabricante va a aparecer. Entonces, sí es muy importante tener ese dato concreto. Entonces, vamos a diseñar un enlace. Si tenemos un enlace de 35 kilómetros, donde para una longitud de onda de 1550 el coeficiente de atenuación es 0,25 y vamos a utilizar un margen de 3 dB de seguridad. Vamos a hacer el cálculo del presupuesto de potencia. Lo primero es, seleccionamos el módulo plugable que dependiendo de la tasa y la distancia nos permita teóricamente pasar ese enlace. Para un sistema de 35 kilómetros vamos a seleccionar un módulo plugable de 40 kilómetros y vamos a analizar qué sucede. Lo primero es, el módulo de 10 gigas de 40 kilómetros trabaja en una longitud de 1550. Hacemos el presupuesto de potencia. La potencia de entrada es igual a la potencia de salida menos las pérdidas menos el margen de seguridad. El datasheet del fabricante nos dice que la potencia de salida es menos 1 dBm. La atenuación sería 35 kilómetros por 0,25 y el margen de seguridad 3. Nos da una potencia de entrada de menos 12,75. Lo comparamos contra la sensibilidad y estamos dentro del rango de operación. Pero, ¿qué sucede si nosotros tenemos esos 35 kilómetros extremadamente atenuados? Que es un parámetro de 0,35, es un parámetro real en una red, digamos, de fibra legada, una red ya con un tiempo de implementación. Vamos a analizar este caso. Para esos mismos 35 kilómetros, realizando el mismo cálculo, pero ahora multiplicándolo por 0,35 en vez de 0,25, la potencia de entrada va a estar del orden de menos 16,25. Y si la sensibilidad es de menos 16, el enlace no nos va a levantar. ¿Cuál es el mensaje? Debemos cuidar la atenuación de la fibra. Si a ustedes se les presenta una situación como esta, ¿ustedes qué deben hacer? Lo primero es mejorar la atenuación de la fibra. Si no es posible, utilizamos el módulo o sea, el módulo siguiente con respecto a distancia. Pasémonos a un módulo de 80 kilómetros. El módulo de 80 kilómetros ya no, nos va a permitir llegar hasta menos 23 dBm. Si la potencia de recepción es del orden de menos 16, vamos a pasar sin ningún inconveniente. ¿Okay? Entonces, este concepto de presupuesto de potencia es muy importante para lograr el objetivo de este webinar, que es dimensionar una red de muy larga distancia. Ahora, ¿qué pasa cuando insertamos amplificadores ópticos? Primero, un concepto fundamental. Los amplificadores de fibra dopada con herbio o los amplificadores EDFA, que es la tecnología estándar con la cual se amplifica un sistema por fibra óptica, funcionan en la banda de 1550 solamente. Ustedes preguntarán, ¿existen amplificadores para las otras bandas? Sí existen. Son amplificadores basados en semiconductores, amplificadores SOA, pero no son muy comerciales ni tampoco muy eficientes. Entonces, para sistemas de larga distancia normalmente se utiliza amplificación EDFA, que solo funciona en 1550. Es muy importante.
Porque ustedes en este ejercicio podrán decir, ¿qué pasa si yo tengo un módulo de 10 gigas LR y no me está levantando porque la fibra está muy atenuada? Este módulo, como está en 1310, no puede utilizar amplificación óptica. Pero un módulo de 40 kilómetros o un módulo de 80 que trabaja en 1550, si es posible, sí permite la implementación de amplificadores ópticos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo inserto amplificadores ópticos? ¿Cómo cambia el presupuesto de potencia? No cambia en lo absoluto. Solo que en el sistema anterior, en el diseño de un enlace con dos plugables conectados, la potencia de salida era la del módulo. Mientras que si conectamos un amplificador, ahora la potencia de salida va a ser la del amplificador. Y si tenemos amplificación en transmisión y en recepción, la potencia de entrada con la cual nosotros vamos a tener que diseñar ya no es la del módulo, sino la del amplificador como tal. Pero al final, la fórmula de presupuesto de potencia es igual. Lo que sale menos lo que se pierde tiene que ser mayor a la potencia mínima de entrada. Ahora, un concepto adicional. Si ya tenemos amplificadores ópticos para solucionar o una atenuación o una larga distancia, ¿de qué manera podemos implementar mayor capacidad en nuestra red? Utilizando tecnología WDM. WDM permite tener múltiples señales con diferentes frecuencias cada una, pasando por un componente importantísimo llamado multiplexor óptico, y después amplificando para tener largas distancias y para mitigar las pérdidas de inserción de los componentes pasivos, tener soluciones de muy larga distancia y de altas capacidades. ¿Ok? Utilizando simplemente diferentes frecuencias o diferentes señales, cada una sintonizada en una frecuencia o en una longitud de onda determinada. Existen dos tipos de sistemas WDM o de tecnologías. DWDM, que lo que hace es utilizar la banda C de operación y pasar por ahí múltiples señales, o una un poquito más antigua llamada CWDM, que permite tener múltiples señales, pero la separación entre los canales es bastante grande. Y esto debido a que la fibra óptica tiene tanto dispersión como atenuación muy diferente. Si se trabaja en 1550 o en 1310 o en 850, eso al final va a ser un limitante fuerte en la tasa y en la distancia de transmisión. Entonces, en este momento ya CWM es una tecnología que está desapareciendo y la tecnología que está creciendo hace ya más de 10 años es la tecnología DWM. ¿Quién regula esto? La ITUT en su recomendación G694.1. ¿Y qué define la ITUT en la recomendación 694.1? ¿Cuáles son las frecuencias y los anchos espectrales que debe tener cualquier sistema WDM independiente del fabricante? Existen dos tipos de sistemas, de grilla fija y de grilla flexible. Los sistemas de grilla fija tienen una separación estándar, puede ser de 50 o de 100 GHz entre cada una de las señales. Ya después vamos a ver que a medida que aumentamos la tasa, el ancho espectral tiene que aumentar porque pasa más información. La pregunta es, ¿hasta qué punto yo voy a poder pasar sobre un espacio espectral determinado una señal de una determinada tasa de bit? Ahora, existen componentes que nos van a permitir complementar o implementar diferentes tipos de topologías o de arquitecturas. Hablamos de los transponders de WDM, que son los encargados de tomar las señales desde nuestros switches y sintonizarlas en una frecuencia específica. Ya habíamos hablado de los multiplexores WDM, que son básicamente los elementos que permiten tomar múltiples señales y sumarlas en un par de hilos de fibra. Amplificadores que nos permiten no solamente compensar las pérdidas de inserción, sino adaptar la señal para larga distancia. Y existen otros componentes como ROADMs que nos permiten hacer un enrutamiento de las señales o de una forma dinámica. Entonces, esos son los componentes principales. Y les dejo acá cuáles son los parámetros que ustedes deben tener claros de cualquier proveedor que seleccionen para el momento de implementar una red de WDM. Se los dejo aquí solamente como referencia. Ahora, les voy a explicar cuál es el impacto de tener amplificadores ópticos y multiplexores en el mismo concepto de presupuesto de potencia que ya les expliqué. Entonces vamos aquí con un ejercicio rápido. Tenemos un transmisor que va a salir con 0 dB de potencia. Lo vamos a conectar a un puerto del multiplexor óptico que, como ya les había mencionado,
es el elemento que permite tener múltiples señales de entrada y sumarlas en un par de hilos de fibra. Ese componente multiplexor normalmente pierde unos 7 dB, una pérdida de inserción de 7 dB. Por lo tanto, a la entrada del amplificador vamos a tener una potencia del orden de menos 7 dB. Si el amplificador tiene ganancia de 20, por ejemplo, vamos a tener a la salida 13 dB. Pero vamos a analizar qué sucede. Como ustedes saben, el momento de empezar a agregar diferentes señales, como el logaritmo o como los dBm es una escala logarítmica, no se puede sumar la potencia de una forma lineal. ¿Cuál es la relación? Si, por ejemplo, ustedes tienen un canal con una potencia de salida de 13 dBm, al ustedes duplicar la cantidad de canales, en la escala logarítmica se sube 3 dBm o 3 dBs. Si ustedes duplican otra vez de 2 a 4, se suman otros 3. Si duplican de 4 a 8 la cantidad de señales, van a sumar otros 3. Entonces esta es la relación. A medida que se duplica la cantidad de señales de entrada, se suman 3 en dBm la potencia de salida en escala logarítmica. Entonces vamos a analizar, si nosotros tenemos un amplificador óptico que tiene una potencia de salida máxima de 18 dBm y tiene una potencia mínima de menos 25 y de saturación de más 5, en el momento de yo llegarle con menos 7 dBm con un canal, cuando yo tenga 40, ya vamos a llegar a más 9 dBm y vamos a estar fuera del rango de operación. Si tenemos un sistema de 80 canales, vamos a llegar a 12 dBm y la potencia de saturación era de más 5. Por lo tanto, estamos saturando el amplificador. ¿Qué problemas podemos tener? Vamos a saturar el amplificador y un tema muy importante, una potencia de salida de 13 dBm hace que los efectos no lineales sean muy notorios. Y aquí es donde se presenta un concepto llamado las reglas de ingeniería de cada proveedor. Entonces, reglas de ingeniería muy básicas. Cuando tenemos sistemas de 10 gigabits por segundo, no, o yo recomiendo no pasar de 12 dBm de potencia de salida por canal. Pero cuando vamos a sistemas coherentes de 100 o de 200 o de 400 gigabits por segundo, no podemos pasar de 0 dBm por cada canal, que es muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a limitar la potencia de salida a máximo 0 o 2 dBm por canal. ¿Ok? Y adicional, vamos a atenuar la entrada del amplificador. Hay una pregunta por aquí. Anali, ¿tú tenías una pregunta? Ok. Sí, ¿sí me logras escuchar? Sí, Ok, ¿qué tal, Hernán? Más que nada mi duda iba hacia la parte en la que se menciona que a cierta potencia ya estamos hablando que los efectos no lineales pues son más visibles, por así decirlo, y por lo tanto tendrían más afectación. ¿Hay algún punto de la potencia, o sea, algún límite que digamos, a partir de una potencia de tanto, los efectos no lineales ya son importantes, digamos? sí. Lo que nosotros hemos visto en la práctica, Anali, es con potencias del orden de 0 dBm, todavía se trabaja en una región lineal y no hay, o sea, se pueden presentar, pero no son tan notorios. Para potencias mayores a 3 o 5 dBm en sistemas de alta capacidad, ya vas a empezar a tener problemas con efectos no lineales. Pero al final es tu fabricante, Anali, el que te debe dar, como tal, dependiendo de la caracterización de sus equipos, cuál es la potencia mínima de transmisión que él recomienda. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. Listo, entonces, ¿qué pasa si nosotros colocamos un atenuador de 10 dB en la entrada del amplificador? Estábamos trabajando antes con menos 7, si tenemos el atenuador de 10 dB, vamos a entrar con menos 17 dBm en el amplificador. Ganamos 19 y estamos saliendo con 2 dBm, por ejemplo. Ya ese es un segundo escenario. Si nosotros salimos con 2 dBm por un canal, al subir a 40 canales, vamos a lograr pasar 18 dBm. Ahora, volvamos a analizar las características del amplificador. La potencia de salida máxima es 18 dBm y para la capacidad máxima, que era 40 canales, estamos logrando salir con 18. Y adicional, si entramos con menos 17 dBm, que está todavía 8 dB
alejado del umbral de pérdida de señal, o sea que tiene un margen operativo de 8 dB todavía. Si nosotros subimos a 40 canales, vamos a subir 16 dB, de menos 17 a menos 1. Y si tenemos un sistema de 80 canales, vamos a pasar de menos 17 a más 2, que está todavía 3 dB alejado de la potencia de saturación de entrada del amplificador. Por lo tanto, eso es un sistema que está calibrado. ¿Listo? Solucionamos varios problemas. Ya limitamos, al limitar la potencia de salida, los efectos no lineales, y seleccionando un punto de operación adecuado, sacamos al amplificador de saturación. ¿Okay? Entonces, en resumen, ustedes van a tener en sistemas WDM diferentes transponders, multiplexores y amplificadores. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la potencia de salida del amplificador va a depender del número de canales y va a depender también de la potencia máxima que te soporta el amplificador. Sin embargo, al final lo que va a limitar es la regla de ingeniería del proveedor para evitar que ocurran los efectos no lineales. Si, como estamos limitando la potencia de salida y la potencia de entrada mínima es fija, ¿qué pasa si necesitamos implementar un enlace de mayor distancia? Utilizamos unos amplificadores que está fuera del alcance de este webinar, pero que en el siguiente los vamos a explicar mejor, que son amplificadores Raman. ¿Okay? El amplificador Raman lo que permite es básicamente mejorar los niveles de potencia de entrada de los amplificadores EDFA utilizando el efecto Raman, que es básicamente un láser de alta potencia disparado en una zona de mayor energía, normalmente 100 nanómetros abajo de la banda C, y con ese láser de muy alta potencia, la señal en 1550 se amplifica. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos un análisis para un sistema WDM, diseñamos para un canal, pero tenemos que tener en cuenta la expansión hasta la capacidad final del sistema. De resto, aplica la misma fórmula de presupuesto de potencia que utilizamos para conectar dos SFPs. Último concepto. Los amplificadores ópticos de fibra dopada con herbio por un efecto llamado la emisión estimulada o la emisión aleatoria amplificada, el ruido hace, como se conoce, lo que hace este efecto es que las señales cuando salen del transmisor no tienen ningún nivel de ruido, pero a medida que pasan por cada amplificador óptico o por cada amplificador EDFA, el nivel de ruido aumenta. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto mi receptor me va a tolerar un nivel de ruido determinado? Por eso al principio de la presentación decíamos, para red de corto alcance, normalmente la limitación está por potencia y dispersión. Pero ¿qué pasa si ya tenemos redes de 1000, 2000 kilómetros? La dispersión vimos que para altas tasas ya no es un problema, pero la relación señal a ruido nos va a limitar bastante la tasa de transmisión y la distancia. Aquí un concepto importante. ¿Cómo se calcula la relación señal a ruido de un amplificador óptico? Se calcula como su potencia de entrada menos un parámetro que también nos lo da el proveedor, que es del orden de 5 dB, llamado la figura de ruido, y una constante que es 58. ¿De dónde viene esa constante 58? De sacar el logaritmo y multiplicar por 10 de la constante de Planck, el ancho de banda o la frecuencia central de ruido del amplificador y el ancho de banda de medición de ruido. Si nosotros todos estos valores los llevamos a un logaritmo y lo multiplicamos por 10, la constante da 58. ¿Cuál es el resumen aquí? La relación señal a ruido del amplificador va a depender exclusivamente de su potencia de entrada. Entre menor sea su potencia de entrada, el amplificador va a tener que tener una mayor ganancia, lo cual va a amplificar no solo la señal, sino el ruido. ¿Okay? Y cuando ya tenemos las componentes de OSNR que introduce cada amplificador, utilizando esta fórmula logarítmica, vamos a poder calcular cuál es el OSNR acumulado de la cadena de amplificadores del sistema. Entonces, ahora vamos a un ejemplo. Primero, analicemos cuál es el impacto de la amplificación Raman en un sistema de larga distancia.
Si tenemos solamente amplificación EDFA, lo que vamos a tener es una señal que sale de un multiplexor hacia una fibra y se atenúa. El amplificador EDFA lo que hace es aumentar su nivel de potencia. Vuelve a caer con la fibra, vuelve a subir con el amplificador. ¿Qué hace el amplificador Raman? Lo que hace es, aproximadamente los últimos 30 kilómetros de la fibra, él recupera la atenuación de la fibra. El amplificador Raman es un amplificador continuo y el amplificador EDFA es un amplificador discreto. El amplificador Raman, el efecto Raman va a depender de la calidad de la fibra que tengamos en los últimos 30 kilómetros. Entonces, si ustedes lo que tienen es un amplificador Raman conectado a una fibra que a 2 kilómetros va a tener un evento importante, toda esa potencia se va a reflejar, puede quemar el patch cord, puede dañar el equipo y adicional, el efecto de amplificación no se va a dar como se debe. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer el último ejercicio del webinar. Vamos a diseñar una red de transporte entre una ciudad llamada Medellín y una ciudad llamada Bogotá, que están aproximadamente a 400 kilómetros. Es una red de 2 anillos interconectados y vamos a analizar la ruta. Medellín-Pereira pasando por un nodo llamado La Pintada y Pereira-Bogotá pasando por 2 nodos que son Ibagué y Girardot. De esta manera vamos a analizar el presupuesto de potencia y vamos a responder a la pregunta que planteamos al principio del webinar. ¿Cuál es la tasa máxima que yo puedo pasar por una red de larga distancia dependiendo de los parámetros físicos de la red, como atenuaciones, distancias entre los nodos y tipos de amplificador que yo seleccioné? Entonces, vamos a utilizar los siguientes componentes ópticos con unos parámetros de diseño determinados. Vamos a utilizar multiplexores de 40 canales con unas pérdidas de inserción de 7 dB y con una separación entre canales de 100 GHz. Vamos a utilizar amplificadores ópticos con una figura de ruido de 5. Este amplificador puede tener una ganancia entre 25 y 30 dB, va a tener una potencia máxima de 18 dB, la sensibilidad del amplificador menos 30 y la saturación en 5. Si llegamos a utilizar Raman, el Raman te puede ganar hasta 7 o 12 dB, dependiendo si lo implementas en recepción o en transmisión. Y hay un componente importante que es el WSS, que va a tener unas pérdidas determinadas. Recuerden que los ROADM WSS son básicamente switches y enrutadores ópticos, ¿okay?, que nos permiten para una determinada frecuencia o un determinado canal enrutarlo hacia uno u otro sentido. Entonces vamos. El concepto importante es el presupuesto de potencia. Vamos a poner sobre la mesa las condiciones de la red. Vamos a tener el enlace entre Medellín y La Pintada, 80 kilómetros. El enlace entre La Pintada y Pereira, 135. El multiplexor pierde 7 dB. El WSS en el puerto add drop pierde 8. Y lo que tenemos es un transmisor en 0. Vamos a llegar con menos 7 a la entrada del WSS y con menos 15 al amplificador EDFA. Estamos diseñando para un solo canal, pero tenemos que tener en cuenta el margen de expansión. Ojo, hay un número mágico. Para pasar de un canal a 40 necesitamos 16 dB. Entonces, cuando tengamos el número máximo de canales, que es 40, vamos a pasar de menos 15 a más 1. Revisemos estos parámetros con respecto a nuestra hoja de datos. La potencia mínima de entrada menos 30 y la máxima más 5. Y estamos entre menos 15 y más 1. Estamos súper bien. Este amplificador no se nos va a saturar. Salimos con 2 dBm. ¿Por qué vamos a salir con 2 dBm? Porque es la regla de ingeniería del fabricante para altas tasas. Y vamos a hacer el presupuesto de potencia. ¿Cuánto va a recibir el amplificador en La Pintada? 2 menos 80 por 0.25 menos 3 dB de margen de seguridad. Vamos a recibir menos 21. Vamos a salir al siguiente estado con 2. Tenemos margen de expansión hasta 18 dBm. El amplificador permite margen de crecimiento, correcto. 18 dBm es justamente la potencia máxima por canal que soporta el amplificador. Ahora vamos a analizar este siguiente enlace. Nosotros
tenemos que salir con 2, no podemos salir con más potencia para que los efectos no lineales no ocurran. Y estamos llegando con menos 34 en un enlace de 135 kilómetros. Menos 34 está fuera del margen de operación del amplificador. Por lo tanto, lo que hacemos es utilizar un amplificador Raman. Y el amplificador Raman nos va a hacer ganar aproximadamente 7 dB. Con esto, la potencia de entrada del amplificador es del orden de menos 27. Continuamos con el análisis. Salimos otra vez con 2. Perdemos 7 en el WSS en el puerto drop, 7 en el multiplexor. Llegamos al receptor del otro lado con menos 12 dBm. Si lo comparamos contra las características de nuestro receptor, estamos bastante bien. El receptor nos va a soportar potencias de entrada entre 0 y menos 21. Y estamos llegando con menos 12. O sea que estamos súper bien a nivel de potencia. Ahora, vamos a analizar el segundo tramo. Y para eso, tenemos que analizar este nodo de Pereira. ¿Qué va a pasar aquí? Esta es la arquitectura. Estamos analizando un canal que va a ir de forma directa desde Medellín hasta Bogotá, pasando por un nodo intermedio llamado Pereira. Entonces, en Pereira, eso es una arquitectura conocida como ROADM WSS. Lo que nosotros tenemos es esto: un enrutador, un multiplexor y un amplificador y un transponder que van de Pereira hacia la izquierda, y un conjunto de multiplexor WSS y amplificador que van a ir hacia Bogotá. Entonces, vamos a analizar a nivel de presupuesto de potencia qué pasa con una señal que pasa de forma directa desde Medellín hasta Bogotá contra una señal que se agrega localmente en el nodo de Pereira. Entonces, el canal expreso, si nosotros salimos con 2 dBm, vamos a tener 20 dB de pérdida de inserción en los WSS y vamos a llegar con menos 18 dBm de potencia. Mientras que un canal local, saliendo con 0 dBm, va a llegar con menos 15. ¿Cuál es el mensaje aquí? Vamos a tener una penalidad del orden de 3 dB entre un canal que se agrega y un canal expreso. Es algo que hay que tener en cuenta y atenuarlo en el punto adecuado, pues, para evitar que haya un problema de calibración en la red. Ahora, el segundo tramo, vamos a hacer el mismo análisis. Ponemos las atenuaciones, las pérdidas de inserción de los elementos, hacemos el presupuesto de potencia enlace por enlace. Y Pereira-Bogotá, vamos a colocar las potencias de entrada de todos los amplificadores ópticos y vamos a utilizar la fórmula relación señal ruido es igual a la potencia de entrada menos 5, que es la figura de ruido, más 58. Y eso nos va a dar como resultado un determinado nivel de relación señal ruido por cada amplificador. Y luego de tener los OSNRs individuales, vamos a utilizar la fórmula logarítmica para hallar el OSNR acumulado de una señal que va desde Medellín hasta Bogotá. Y eso nos va a dar un valor de 18.73 para las condiciones de red que yo estoy considerando. Ahora, aquí es donde ocurre la magia. La pregunta que queríamos resolver es: ¿cuál es la tasa máxima que yo puedo pasar en un enlace con determinadas características? Cada fabricante tiene que compartir con ustedes una tabla similar a esta. Para determinada tasa, determinado formato de modulación con determinado ancho espectral, voy a poder pasar con una relación señal a ruido óptica diferente. En este caso, ubicamos el 18.73. Recuerden que estamos diseñando con una red de 100 GHz de espectro. Entonces, ubicamos este valor en la tabla. Entonces, por ejemplo, si tenemos una red de 100 GHz de espectro, o sea, que permite el paso de señales de 75 GHz, por ejemplo, miren aquí este valor, en 300 GB con una modulación 8 QAM, vamos a poder pasar en 75 GHz con una relación señal a ruido de 17.8 y la de nuestra red da 18. Entonces, vamos a poder pasar una tasa máxima de 300 GB por segundo en ese enlace. Pero, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos una red de más canales, pero que nos permita o que nos limite el ancho espectral a 50 GHz?
Ya una señal de 75 GHz no nos va a poder pasar, es demasiado grande para la grilla. Entonces tenemos que utilizar, por ejemplo, formatos de modulación que nos permita tener menos de 50, como este, por ejemplo, 37.5. Miren que si tratamos de pasar en 37.5 en 200 gigas, el OSNR necesario es de 19 y el de nosotros, el de la red de 18, no nos permite. Por lo tanto, el resumen es, si tenemos una red limitada a 50 GHz, solamente vamos a poder pasar 100 gigabits por segundo. Resumen del dimensionamiento de redes de transporte. Vamos a tener algunos compromisos. A medida que la tasa aumenta, la distancia va a disminuir. Si tenemos para una determinada tasa diferentes formatos de modulación, a medida que aumenta el formato de modulación, la distancia se va a cortar, pero el ancho espectral también se va a cortar. Entonces, siempre vamos a tener un compromiso entre el ancho espectral de la señal y la distancia y la tasa a la cual la vamos a pasar. ¿Que está dada por qué? Por la tabla que nos comparte todos nuestros fabricantes, donde nos relaciona el OSNR contra formato de modulación, ancho espectral y al final alcance o tasa, perdón. Una tabla como esta, ¿ok? Ya mucho más extensa. La invitación, que ustedes mismos realicen un diseño de este tipo, con lo que aprendimos el día de hoy. Con mucho gusto, nosotros les vamos a compartir en el correo, donde les vamos a enviar la presentación, les vamos a enviar un documento de Excel, donde es posible dimensionar tanto los enlaces punto a punto como los enlaces punto a punto amplificados, como los sistemas de larga distancia basados en OSNR. El ejercicio que yo los invito a realizar es, para una red de 1000 kilómetros de fibra, considerar la amplificación sea EDFA o Raman, dependiendo si logramos o no estar dentro de los parámetros de los EDFA, responder cuál es la tasa máxima por lambda, cuál es el formato de modulación y ancho espectral usado, qué pasa si aumentamos el coeficiente de atenuación de la fibra, qué pasa si cambiamos de fibra de 652 a 655, pensemos en todos estos efectos, qué impacto tendría cambiar una red de 100 GHz de separación por una red de 50. Esas son las preguntas que tendríamos que responder ya en un ejercicio de este tipo. Les agradezco muchísimo por su participación. Les dejo a continuación mis datos por si quieren discutir la solución del ejercicio, por si tienen dudas sobre diseño de redes ya un poco más complejas o en cualquier cosa que los podamos apoyar desde PACTEC. PACTEC es un proveedor latinoamericano, es un proveedor brasilero. Somos el único proveedor en Latinoamérica de soluciones de WM. Nuestra casa matriz está ubicada en Campinas, en Brasil, y está ubicada en Campinas, en Brasil, y tenemos presencia en todos los países de Latinoamérica. No sé si tienen alguna pregunta o si no, solo resta agradecerles por su tiempo. Anderson, ahora, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ¿qué tal, Hernán? Mi pregunta era más que todo si ustedes brindaban cursos un poco más específicos ya. Claro que sí. Junto cursos como certificaciones en WM, Anderson. ¿En qué lugar se puede ver eso? ¿En su página? ¿O Si por dónde? quieres, toma mis datos y con mucho gusto ya te direcciono a una persona, a la persona adecuada, ¿te parece? Ah, listo, Hernán. Muchas gracias. Por aquí veo algunas preguntas en el chat. ¿Has oído de la fibra G654, Pedro Leal? Claro que sí, Pedro. ¿Cómo vas? Pedro, la fibra G654 es una fibra de ultra baja pérdida, pero la característica de dispersión cromática es similar a la fibra G652. Entonces, la fibra G654 es una fibra que normalmente se utiliza en sistemas submarinos, Pedro. Y básicamente tiene, si no estoy mal, una atenuación del orden de, creo que es de hasta 0.14
decibeles por kilómetro. Entonces es muy específica para soluciones de redes submarinas. Pero el coeficiente de atenuación y la aproximación se hace similar a la de una fibra, a la de una red basada en fibra G652. Veo algunas preguntas aquí de la grabación. Claro que sí, con mucho gusto las vamos a compartir. Juan, por aquí leo tu pregunta. ¿Cómo vas? Por saturación del amplificador ocurre este efecto de no linealidad. No sé, Juan, pero yo te habilito para que no entiendo muy bien tu pregunta. Juan, ahí te habilité. ¿Cómo vas, Juan? Hola Hernán, saludos muchachos. Sí, porque cuando explicaba los efectos de no linealidad, que había que el fabricante daba una potencia de entrada máxima, entonces pues no sé si solamente es por ese parámetro. Entonces, a ver, el punto de saturación del amplificador, yo pienso que se debe considerar el análisis aparte de los efectos no lineales. ¿Qué pasa si vos en una red de WM sobrepasas la potencia de entrada máxima o la potencia de overload del amplificador que te dice el proveedor? Lo que va a pasar es que el amplificador para canales nuevos puede o que te afecte canales existentes o que no te amplifique de la manera adecuada el nuevo canal que estás insertando, Juan. Entonces, la idea es estar siempre dentro del margen de operación para permitir que todos los canales reciban el mismo nivel de ganancia y que el amplificador trabaje en una operación plana, ¿ok? Los efectos no lineales ya van a depender más es de la potencia de salida hacia la fibra óptica, porque realmente es la fibra la que introduce los efectos no lineales, Juan. Ah, ok, excelente, gracias ¿Ok? Hernán. Listo. Kevin, vamos a compartir con mucho gusto la fuente y si quieres me contactas y con mucho gusto te compartimos más información sobre la tecnología. Por aquí creo que hay un par de preguntas más. Freddy, hola, ¿cómo estás? Claro que sí. El PMD también es un tipo de dispersión, pero es una dispersión que depende de que la fibra óptica no es totalmente simétrica. Eh, entonces, al tener una fibra que es un poco ovalada, por ejemplo, una una polarización horizontal o una polarización vertical se va a desplazar en una trayectoria diferente y al final los tiempos de llegada de una polarización y otra van a ser diferentes, lo que causa dispersión. Es un efecto que es muy común, es en redes aéreas o en redes que presentan de pronto una mala implementación. El PMD, así como la dispersión cromática, Freddy, en los sistemas coherentes se compensan por medio de procesamiento digital de señales. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta en el diseño, sin embargo, no es un factor tan determinante como lo de la dispersión cromática. Caracterización del enlace con respecto al PMD, Freddy, cuando se tenían redes de 10 gigabits por segundo era un componente fundamental, pero para sistemas coherentes realmente no es tan importante. Y por otro lado, un analizador de PM es bastante costoso y son pruebas que el PM también depende de la temperatura. Entonces son pruebas que hay que dejar corriendo un día completo para verificar el efecto en diferentes horarios del día. Entonces, a mí me parece, en una opinión personal, que no es una prueba que sea tan relevante para una red de larga distancia de alta capacidad. Si se va a implementar una red de 10 gigabits por segundo o menos, sí, pero para una red de un carrier o un operador no es tan necesario, Fede. Juan, por aquí tenía una pregunta, Juan Areiza. ¿Cómo vas, Juan? Se requiere aportar una ganancia de 11 dB para el margen de operación del EDFA. ¿Sería mejor utilizar un Raman 28 en recepción y transmisión o un Raman 30 solo en recepción? Bueno, muy buena pregunta. El, realmente el efecto Raman es bidireccional, pero es mucho más eficiente en recepción. Yo te recomendaría utilizar mejor un Raman 30 en recepción que utilizar doble Raman en transmisión y recepción. Adicional, el costo del sistema va a aumentar mucho utilizando doble amplificador Raman. Juan Diego tiene la misma pregunta. Listo. Pienso que
Carlos Pulgarín, soluciones OpenZR y DWM. Recientemente hicimos un webinar sobre ese tema, Carlos. Le voy a pedir a Carolina que te comparta también la grabación de ese webinar que lo realizamos con nuestro personal en Brasil. Bueno, pienso que ya está aquí, no. Johan, ¿cómo estás? ¿Cuál es la diferencia básica entre amplificador de línea, como es el Raman, y un preamplificador en EDFA? Johan, en las redes un poco más antiguas de tasas de 10 gigabits por segundo, se tenía un concepto que era amplificador de línea, pero era básicamente un amplificador de doble etapa que permitía tener en el medio los compensadores de dispersión. Eso es lo que se conoce como un amplificador de línea. Y un preamplificador era básicamente un solo amplificador en recepción. Al final, Johan, para que no te enredes entre los conceptos de línea, booster, pre, cualquier amplificador EDFA lo vas a poder caracterizar por su sensibilidad y su potencia de salida. En los sistemas más antiguos, lo que el fabricante hacía era diseñar un preamplificador con una sensibilidad muy baja y con una potencia de salida también baja. Y diseñar amplificadores booster con una sensibilidad más penalizada, con una potencia, o sea, le tenías que llegar con más potencia, pero también su potencia de salida era mayor. Los amplificadores de nueva generación, Johan, pueden ser utilizados de manera distinta, de cualquier manera, en transmisión o recepción, desde que estés en los parámetros de entrada y de salida que te habilita el fabricante. Gonzalo, claro que sí. Si quieres, me contactas ahí te dejo los datos en la presentación y con mucho gusto te solucionamos este tema. José, buenos días. Excelente pregunta. Los amplificadores Raman, al tener potencias de salida del orden de 1 vatio, de 30 dBm, necesitan un cuidado especial. Primera recomendación, no utilizar conectores con pulido PC, sino utilizar conectores con pulido APC. Sin embargo, debido a las altas potencias, se debe utilizar o conectores de alta reflectividad, de baja reflectividad, perdón, o conectores de alta potencia. Y en algunos casos, José, también es necesario en los ODFs eliminar los conectores y fusionar directamente la tarjeta hacia el hilo. Entonces, eso es una práctica que también se puede tener. Sin embargo, lo puedes hacer, lo puedes de pronto mitigar. Si no puedes hacer ese fusionado directo, lo puedes hacer utilizando pigtails o lo puedes hacer con conectores APC de alta potencia. Pero es una práctica muy común hacerle funcionado directo hacia el ODF. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Gracias a vos, José. Bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Hoy nos pasamos 13 minuticos. Vamos a enviar tanto la grabación como la presentación y el archivo de Excel por medio del correo electrónico a todos los correos registrados. Les agradezco mucho por el tiempo.